Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión tenemos la lección número 7 y la lección de esta ocasión se llama Sin su presencia todo es vano. Y el pasaje principal es el versículo 11, porque vamos a ver nosotros desde el primer libro de Reyes, desde el versículo 1 hasta el 21 del capítulo 8. Y el versículo principal que quiero tomar en esta ocasión es el versículo 11, que dice: los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Los personajes principales obviamente son Dios y Salomón. ¿Qué podemos observar aquí? Que todo toma relevancia cuando la presencia de Dios se hace manifiesta. ¿Y cuál es el objetivo general de nuestra enseñanza? Reflexionar en que la presencia de Dios es lo que hace la diferencia en cualquier acontecimiento de nuestra vida. Quiero que podamos platicar un poquito acerca de los Juegos Olímpicos. Quiero empezar con esa parte, porque fíjate que hay ya hasta la fecha, ¿quiénes son el top 10 de los Juegos Olímpicos? ¿Quiénes han tenido las mejores inauguraciones? Y hay obviamente medalla de bronce, de plata y de oro. La medalla de bronce te voy a platicar. La medalla de bronce es para Sydney 2000. Que si te acuerdas, si es que eres de la vieja escuela como tu servidor, o a lo mejor estabas jovencito, o ya eres de la vieja guardia, te vas a acordar que en Sydney 2000 hubo todo este despliegue para que pudiéramos conocer una tierra tan exótica, con animales que no existen en ningún otro lugar, y con una presentación de indígenas australianos haciendo la invitación a venir a Australia, ¿no? Haciendo la invitación a conocerlos como cultura, y fue algo muy, muy, muy padre. Ese fue la medalla de bronce. La medalla de plata fue para Beijing 2008, que es igual, ya a lo mejor ya, y si ya te acuerdas un poco, presentan toda la riqueza cultural china, que obviamente en China todo es grande, todo es mucho, y para este evento, fíjate nada más, hubo 14,000 artistas en escena para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y se gastaron la cantidad de $100 millones para la inauguración. Y no sé si te acuerdas que hubo un detalle muy particular que obviamente te digo, toda esta danza de la cultura china y todas estas cosas geniales, pero si te acuerdas cuando llegó el momento de prender la llama olímpica del pebetero, un atleta está suspendido en el aire por unos cables y va corriendo a lo largo de todo el estadio con la llama encendida, y al lado de él se va desplegando como un pergamino que de un lado trae esta simbología china y de otro lado todo el tema que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Y ahí va corriendo hasta que logra prender el pebetero, ¿no? Y se ve impresionante. Pero bueno, esa es la medalla de plata. ¿Cuál es la medalla de oro hasta la fecha para Juegos Olímpicos? Londres 2012. Primera, porque mostraron todo lo que ellos le han dado a la civilización, ¿no? Desde la revolución industrial, todo su aporte a la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peculiar de estos Juegos Olímpicos fue que lo hicieron divertido. Eso fue no solamente lo majestuoso de la ceremonia, la música y todo esto, sino que lo hicieron divertido, porque si no te acuerdas, o si te acuerdas, o búscalo, de este personaje Mr. Bean, aparece en medio de una canción que están dirigiendo esta canción de los Juegos Olímpicos, que ahora salen todas las películas donde corren lento. Pues Mr. Bean se encarga de tocar el teclado, tin, din, 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 y hace un desastre en medio de la canción, pero es un momento muy chusco. Aparte de eso,
llaman al 007. El 007 aparece en los Juegos Olímpicos y escolta a la reina. Va por ella al Palacio de Buckingham porque la reina va a aparecer en los Juegos Olímpicos. Se suben a un helicóptero, sobrevuelan por toda la ciudad de Londres, llegan al estadio y del estadio, obviamente es un acróbata disfrazado de la reina, se avientan en paracaídas. Entonces, pues obviamente se ve impresionante eso y aparece la reina en los Juegos Olímpicos, que obviamente la ovacionan de pie y toda la cosa. Y hacen una celebración muy chusca los británicos y por eso es que ganan ellos hasta la fecha la medalla de oro a las mejores ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos. El día de hoy vamos a platicar de una ceremonia de apertura que por más majestuosa y más interesante que haya sido la de cualquiera de todos estos Juegos Olímpicos y los que han hecho y los que van a hacer, no se puede comparar. Porque quiero que me acompañes a pensar por un momento a que en la ceremonia de apertura del templo de Salomón estuvo la misma presencia de Dios. Imagínate nada más, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene por estrado de sus pies a la tierra y puede recorrer las cortinas, dice su palabra, las estrellas como si fueran una cortina, estuvo presente en esa inauguración, estuvo presente en la ceremonia de dedicación del templo y manifestó su agrado con esta nube de su presencia. Fue increíble. Y de eso vamos a hablar un poquito y por eso el título de esta ocasión es Sin su presencia todo es vano. Porque Él marca completamente un antes y un después en este lugar, en esta situación y en nuestras vidas en general. Pero primero, por favor, acompáñame a orar para que Dios pueda guiarnos en esta ocasión. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente delante de ti, delante de tu palabra, de exponernos a ella para que tú hables a nuestra vida, para que nos ayudes a ver las riquezas que hay en ella y podamos nosotros ser capaces de tenerla en nuestra vida y en nuestro corazón, pero no solamente atesorarla, sino ser capaces de transformarnos por su obra en nuestra vida. Te pedimos de verdad que nos des la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para apreciar todo lo que tienes para nosotros en esta ocasión. Te agradecemos y te pedimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te estaba diciendo, hubo la ceremonia de apertura y no lo quiero ver así tal cual, pues, pero fue la ceremonia de dedicación del templo después de que por fin quedó terminado, como vimos la semana pasada. Se tomaron estos 4 años para poder terminar cada detalle del templo. Y esta dedicación la vamos a ver en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, versículos desde el 1 al 21. Y quiero primero que me acompañes a leerlo porque después vamos a empezar a desmenuzar lo que encontramos ahí y obviamente algo de aplicación para nosotros, porque como recuerdas, la intención de estas enseñanzas es que sean una guía para ti, para lo que vas a ver realmente en tu semilla en casa. Así que si no estás inscrito a una, si no te has apuntado a ninguna, te invitamos de verdad a que lo hagas, a que te integres a una semilla en casa. Pero acompáñame por favor a la lectura de Primera de Reyes 8 del 1 al 21. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla.
Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera. Y ahí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel, que estaba en pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Entonces Salomón dijo: mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además, he preparado un lugar ahí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Wow, pues ahí tienes la ceremonia de dedicación, que no termina en este versículo, continúa, pero este es el arranque, este es el inicio. Y lo impresionante, como te decía hace unos minutos, es el hecho de que se manifestara la presencia de Dios. Es el hecho de que mostrara su agrado, cumpliera su promesa de que cuando hubiera un lugar digno para que Él pudiera habitar, Él estaría ahí, su presencia llenaría ese lugar, y es lo que estaba pasando. Lo interesante de este pasaje, te digo, vamos a irlo desmenuzando, es por ejemplo en el versículo 1, cuando menciona que Salomón llama a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus para que fueran a Jerusalén, y ellos debían transportar el arca del pacto del Señor. Cuando vemos el tiempo en el que Salomón iba a hacer esto, ya habían pasado 11 meses de que se había terminado el templo a cuando fue la dedicación del templo. No fue de inmediato. Y eso es algo para considerar, porque los estudiosos dicen que hay 3 posibles razones por las que Salomón decide posponer la ceremonia de dedicación del templo después de haberse terminado y haber dejado pasar tanto tiempo, 11 meses. La primera de ellas es porque quería estar completamente convencido que todo era perfecto para el lugar, que todo era perfecto para que habitara la presencia de Dios. Y hubo estas revisiones, ¿no? Metódicas y puntuales para que sucediera. Otra de las cosas que nos dicen los estudiosos es también que cuando se acercaba el tiempo de celebrar la fiesta de las enramadas, pues había mucho espacio de tiempo, y Salomón quería pues como evitar que la gente tuviera que venir 2 veces a Israel, y hace todo en una sola ocasión, y por eso espera todos esos 11 meses a que se cumpla el tiempo de la fiesta para que pudieran venir. Entonces, esa es otra de las razones. Y la última es porque también han encontrado que ese año en donde se termina el templo, empieza un año de jubileo para los judíos. Y si te acuerdas, el año de jubileo era este tiempo en donde no se cosechaba la tierra, eran perdonadas todas las deudas, los esclavos eran liberados, y era como esta renovación, era como este año de descanso, pero era este año de renovación. Entonces,
Ese año también, dicen los estudiosos, que esperaron para que pudieran después, terminando ese año, pudieran celebrar la dedicación del templo y la gente pudiera venir de todos los lugares, todos los ancianos del pueblo de Israel se pudieran acercar a Jerusalén y pudieran hacer la dedicación. Esas es más o menos algunas de las explicaciones posibles de por qué Salomón esperó tantos meses o tanto tiempo desde que terminó hasta que hasta que se hizo la ceremonia, ¿ok? Ese es el primer punto. Bueno, la otra, dice aquí en el versículo que los sacerdotes serían los encargados de trasladar el arca. Salomón no quería cometer el mismo error que su papá. Y espero que te acuerdes y te voy a invitar a que me acompañes nomás para recordarlo. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Acompáñame por favor para que leamos cuál fue el error que cometió David. Dice, entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baalá de Judá, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al camino de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Y así fue como Usa murió ahí junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ese fue el error que cometió David. Y obviamente, Salomón no quería cometer el mismo error que su papá. Entonces, él sí hace las cosas como las tenía que hacer. Él sí trae a los sacerdotes, él sí trae a los levitas y solamente ellos podían tocar el arca y solamente ellos podían transportarla. Entonces, vemos en el relato que van por el arca y la llevan adentro del lugar santísimo. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Esta ilustración o este video 3D genial de cómo era el templo por dentro y vimos los detalles y tiene toda la razón el pastor Juve cuando nos dijo, cuando vuelvas a leer algo que tiene que ver con el templo, lo vas a recordar. Y si te acuerdas del video, está el lugar santísimo donde está el arca y están los querubines con sus alas y parece que la cubren y con las varas. Todo esto yo creo que está en tu mente fresco igual que en la mía y si no, regresa al video, regresa al video porque vale la pena ver estos detalles porque no solamente llevaron el arca, el pasaje nos menciona que además llevaron los demás artículos. ¿Cuáles eran estos artículos santos que llevaron? Te voy a decir cuáles fueron. Era el arca del pacto, obviamente. Era un candelero, el candelero que vemos ahí, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y de hecho en el video hacen especial atención a estos artículos. Así que ve el video y los vas a volver a ver. Y esos artículos los llevaron junto con el arca y la carpa especial, la carpa que era pues el tabernáculo que se tenía antes, al templo, ¿ok? Todo esto lo llevaron y el arca la ponen en el lugar santísimo. Bueno, seguimos entonces con el relato y dice que había tanto júbilo, tanto gozo por lo que estaba pasando, que empezaron a hacer sacrificios más allá de lo... No te quiero decir lo permitido, más allá de lo que se solicitaba, pues, más allá de lo que exigía el libro o la norma. Por el gozo que tenía Salomón de lo que estaba sucediendo, dice que eran tantos que ni tan siquiera era posible contar tantos sacrificios que estaban haciendo de gozo y de alegría por lo que venía, por lo que estaba sucediendo, porque imagínate, era
un desfile impresionante para poder llegar al templo, traer el arca del Señor y que ahí habitara y se cumpliera la promesa desde que salieron de Egipto hasta este momento, 500 años después, cuando el Señor los libera y les dice, un día tendré un lugar donde reposar. Y era este lugar. Entonces, imagínate lo trascendente que era para el pueblo de Israel que este acontecimiento llegara. Por eso te lo digo, o sea, ni el mejor de los arranques de los Juegos Olímpicos se pudiera comparar. Por eso es que es tan especial, pero es tan especial por un detalle. Y ya sabes, la presencia del Señor. Pero bueno, un detalle interesante lo vamos a ver en el versículo 9. Es un detalle interesante porque dice, lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Es interesante esto porque, ¿qué pasó con los demás artículos? Dentro del arca del pacto había más cosas. ¿Qué pasó con ellos? Te voy a decir cuáles eran para que lo podamos recordar. En algún punto se perdieron. No sabemos, en la historia no se menciona qué pasó con ellos, pero se perdieron una olla de oro que contenía maná. Y también la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Esos eran los 3 artículos que había, sí, exacto, eran los 3 artículos que había dentro del arca y que ya no estaban 2 de ellos. Está interesante ver qué sucedió, en qué momento, y ya sabes que el arca llegó a ser capturada por los filisteos y todo un movimiento, estuvo años guardada, después de lo que pasó con David, estuvo años guardada, entonces, no sabemos en qué momento ocurre esto, que se extravían 2 de los artículos que había adentro. Bueno, después de esto, llegan a dejar el arca los sacerdotes y los levitas y entonces quieren empezar a hacer la ceremonia, a hacer los preparativos, pero les resulta imposible porque en cuanto ellos dejan el arca del pacto dentro del lugar santísimo y es cubierta pues por las alas de los querubines y todo esto que vimos en el relato y vemos en el video, una densa nube cubrió el lugar. Y esta densa nube es la manifestación física de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y quiero tratar de imaginarlo, pero obviamente nos falla mucho la mente, ¿no? Creo que estamos muy limitados, y eso lo hemos dicho más de una ocasión o muchas, que no tenemos esa capacidad para tratar de encontrarle el detalle a esto, ¿no? De nuestra imaginación hasta ahí lo podemos ver como una nube densa, pesada, en donde es la misma presencia de Dios. Y dice que era tanto que los sacerdotes no pudieron seguir. Ahí en el versículo 11 dice, que es el versículo principal de la lección de hoy, dice, los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Bueno, esta no es la primera vez que se manifiesta Dios de esa manera, como una nube. De hecho, lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con Moisés y con algunos otros hablándoles, y ahorita vamos a enumerarlo. Lo hace con la iglesia naciente y aún con el Señor Jesucristo. Y quiero darte solamente los detalles, te los voy a leer porque no me quiero perder de ninguno, ¿ok? Pero pues ahí que nos van a ayudar a enlistarlos de este lado. El primero es que esa nube estuvo presente con Israel en el desierto. Está en Éxodo 13, 21 y 22. Ahí te lo voy a dejar de tarea para que los busques. La nube desde la cual Dios habló con Israel en Éxodo 16, 10. En la nube desde la cual habló con Moisés en Éxodo 19, 9. En esta nube se manifestó Dios en el tabernáculo. Éxodo 33, 9 al 10. Es la nube en la visión de Ezequiel cuando la presencia de Dios abandona el templo en el capítulo 10 de Ezequiel. Es la nube de la transfiguración de Jesús en Lucas 9, 34 y 35. Es la nube de gloria que recibe a Jesús cuando es su ascensión. Lo podemos ver en Hechos 1, 9.
y es la nube que mostrará la gloria de Cristo cuando Él vuelva. Lo podemos leer en Lucas 21:27. Estas son las veces que se ha manifestado Dios a través de esta nube. Entonces no es la primera vez y no será la última vez que lo haga. Es interesante cómo considerar que Dios es capaz de usar esta manifestación para estar en contacto con el ser humano. Porque te acuerdas que Moisés, por ejemplo, dice que entró en medio de esta nube, y te acuerdas cuando sale Moisés, dice que su rostro brillaba por haber estado en ese lugar. Pero este lugar, la nube de la presencia de Dios, no solamente nos puede mover a considerar que Dios es amor, que Dios es bondad, porque nuestro Dios también es fuego consumidor, y es temible. Porque así como está todo este júbilo por la presencia de Dios, al mismo tiempo la presencia de Dios es completamente abrumadora. Y nuestra humanidad, nuestro cuerpo, no es capaz de soportarlo, no es capaz de sostenerlo. Y por eso los sacerdotes y los levitas no pueden aguantar lo que está sucediendo y se salen de ahí. Y ya hay otras ocasiones en que la misma presencia de Dios se manifiesta de esta manera. No quiero decir con la intención de, pues no sé, como de hacernos así, de apachurrarnos, sino que nuestra fragilidad no nos permite estar completos, enteros delante de la presencia de Dios. Y algunos de los casos que vemos son dos casos que yo te quiero decir aquí. Y el primero de ellos que te quiero mencionar es Isaías. Isaías en el capítulo 6, versículo 5, ¿te acuerdas de este pasaje donde dice, no puede ser? Ya mis ojos vieron la gloria del Señor, estoy acabado, no puede mi humanidad soportar esto. ¿Te acuerdas? En ese pasaje lo menciona. Y el otro, que es uno que vemos lo hemos reflexionado, lo hemos oído en cantos, como el canto de Marcos Vidal de Cara a Cara, y está en Apocalipsis 1:17, y quiero que me acompañes a estos dos pasajes. Vamos a los dos pasajes para que podamos verlos. Acompáñame primero a Isaías 6:5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Ya, se despide Isaías, ¿no? Casi dice, ya, ahí nos vemos, ya, ¿qué más les puedo decir? Estoy delante de la presencia del Señor, no la voy a librar porque la presencia de Dios es así. Es temible. Entonces, vámonos ahora a Apocalipsis 1:17. Acompáñame. Mira, vamos a leerle desde el versículo 12 para que nos demos una idea de lo que estaba pasando. Dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. No sé si a ti se te pone la piel chinita, pero a mí sí, mira. De considerar la presencia de Dios, de experimentar en nuestro cuerpo físico lo que involucraría. Y estos hombres no fueron capaces de soportarlo. Igual que Isaías, igual que Juan. Y yo creo que nos pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Si estuviéramos en contacto con la presencia de Dios, pues caeríamos como muertos. Nos pasaría lo mismo que a Juan.
Y es esta la presencia de Dios que se manifiesta en la dedicación del templo, que llena todo. Y entonces cuando sucede, cuando pasa este evento tan impresionante, tan glorioso, Salomón se llena de alegría y empieza con esta gratitud hacia Dios, con esta oración. Y lo emotivo de esta situación, pues es la llegada de la presencia de Dios, que permaneció en este lugar hasta que Israel abandonó a Dios. ¿Te acuerdas cuando el reino ya está dividido e Israel decide completamente dejar a Dios? La gloria se va del templo. Y es precisamente en Ezequiel 10:18 donde leemos que la gloria de Dios se movió y se fue. Desapareció del lugar. Y qué día tan terrible, qué día tan triste, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso en este momento, aunque sí hacemos una comparación, obviamente desde el título, ¿no?, de esta enseñanza, que sin su presencia todo es vano, porque se volvió un edificio vacío nada más. Por más majestuoso que fuera, cuando Dios ya no estuvo en ese lugar, simplemente fue un edificio. Pero cuando llegó la presencia de Dios, fue el lugar más increíble del mundo, porque aún escribieron salmos, ¿no?, diciendo que mejor era estar un día, solo un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, porque ahí está la presencia de Dios. Qué cosa tan increíble, ¿no? Y de eso se trata esto, porque Salomón podía reconocer que el símbolo de la nube era porque Dios ahora moraría ahí y sería un lugar de encuentro para con la presencia del Señor. Qué increíble, ¿no? Y después de esto, como te digo, Salomón, primero, vamos ahí después de que salen los sacerdotes porque no pueden soportarlo, dice que entonces Salomón oró al Señor. Estoy hablando del versículo 12, y le dijo: oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Entonces, Salomón reconoce la presencia de Dios y ora y agradece a Dios por estar ahí. Dice: has cumplido tu promesa, Señor. Has cumplido tu promesa. Y después de esto se voltea al pueblo, bendice al pueblo y entonces comienza de nuevo a orar. Comienza a hablar reconociendo lo que había sucedido desde la promesa que Dios le hace a David, y entendiendo perfectamente Salomón que tanto David como él solamente eran instrumentos humanos en el plan divino de Dios, que no tenía nada que ver con ellos, que no eran ellos en realidad nada especiales, simplemente Dios estaba cumpliendo su plan a través de ellos. Y es lo que vemos en los versículos, pues más o menos desde el 14 hasta que termina, que Salomón va relatando esta situación, esta promesa de Dios, pero poniendo en su lugar exacto a él y a su padre como instrumentos humanos del plan de Dios, pero que todo tenía que ver con Dios, que toda la gloria era para el Señor. Y Salomón por ahí menciona algo muy interesante ya cuando va a terminar, porque le recuerda al pueblo. Y eso es algo que me gusta mucho en muchas ocasiones, que lo podemos leer en la palabra de Dios, que los judíos, los israelitas, recordaban constantemente que el Señor los sacó de Egipto, que Él los sacó de su esclavitud, y eso lo tenían tan palpable en sus vidas. Cada sábado lo podían recordar, cada Shabbat lo podían recordar con las hierbas amargas, recordando las lágrimas de la esclavitud de Egipto, la premura con la que tuvieron que salir con los panes sin levadura, el sacrificio del cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenían, mira, aquí en la mente todo el tiempo. Y cuando Salomón lo menciona es porque, como te había dicho hace rato, era el cumplimiento de esta promesa hecha 500 años antes. Y por fin el Señor tenía ahora un lugar donde descansar, donde posar, y el pueblo tenía un lugar donde venir al encuentro, que lo tenían en el tabernáculo, pero esta era la culminación de eso, pues era el templo del Señor.
¿Qué podemos encontrar de reflexión para nosotros? Híjole, no me quiero tomar mucho tiempo porque no es la intención, pero no quiero dejar pasar que esta dedicación hubiera sido como cualquier cosa vana, cualquier festividad vana, si no fuera por la presencia de Dios, si no fuera porque Dios estuvo ahí, porque Él marcó la diferencia. Y fíjate que nosotros podemos llegar a tener muchos logros, muchos éxitos. Podemos llegar a tener una carrera exitosa, profesionistas nos podemos volver, podemos llegar a tener una gran casa, bienes materiales, vehículos, podemos llegar a tener una familia que amemos, podemos llegar a tener un montón de cosas. Pero si en medio de eso no está Dios, no está su presencia, simplemente se convierte en un logro como cualquier otro. Nuestra familia se convierte en una familia como cualquier otra. Nuestra carrera, nuestra profesión nos convierte en un profesionista como cualquiera, como cualquier otro. Nuestros bienes materiales se vuelven como los de cualquier persona. Y no podemos permitirnos eso. No podemos permitir que nuestras cosas se vuelvan vanas, que nuestra vida se vuelva vana. Y sin la presencia de Dios, todo esto puede llegar a pasar. Si tú estás más preocupado, si estamos más preocupados por cumplir esas metas y esos sueños y tener una casa bonita y tener una familia maravillosa y el carro de nuestros sueños y un negocio, por el hecho de tenerlo, sin considerar a Dios en medio de cada una de estas situaciones, sin que sea Dios el que nos guíe, sin que sea Dios el que nos marque la pauta, todas estas cosas simplemente serán vanas. Y la palabra vano significa sin sustancia, hueco, sin valor. Y como te acabo de decir, se vuelven como cualquier cosa de cualquier persona que ni ama ni teme al Señor. Pero tú y yo no estamos en ese punto, no estamos en ese plano. Tú y yo debemos de buscar la presencia de Dios en medio de cada cosa que nosotros tenemos y vivimos. Y no solamente buscar la presencia de Dios como para que se logre. Todavía debemos ir más allá, dedicando eso que tenemos, que al final de cuentas es del Señor, como lo menciona Salomón. Al final de cuentas, Señor, yo no tuve nada que hacer, no tuve nada que ver. Es tu plan y tú lo cumpliste en mí y te agradezco por eso, Señor. Te agradezco porque tu presencia ahora habita en este lugar. Y esa debería de ser nuestra actitud, de que nosotros podamos dedicar nuestra familia, nuestra profesión, nuestra casa, nuestros recursos, todo lo que nosotros somos. Y ahí empiezan las preguntas de reflexión. En todo lo que tú estás emprendiendo, que estás a punto de culminar, ¿está la presencia de Dios en medio de eso? Y la otra, si lo has culminado, si lo has logrado, ¿hemos dedicado algo de eso a Dios, al servicio de Dios? Por ejemplo, tu casa, ¿estás dispuesto, has considerado si un día tu casa pudiera ser una semilla en casa? Si tu profesión algún día la podrías poner al servicio de Dios, al servicio de la congregación, etcétera, etcétera, todas las cosas que te mencioné. Por entender que sin la presencia de Dios todo es vano, todo se vuelve vano. Pero con la presencia de Dios todo cambia y el Señor trae fruto de donde nosotros creímos que no lo podía traer. Y el Señor se agrada de que nosotros dispongamos de todo lo que nosotros somos a su servicio, de que lo dispongamos porque al final de cuentas Él nos lo dio. Esa es la reflexión que te quería traer después de haber analizado el pasaje, porque como te dije, la reflexión profunda la vamos a encontrar en nuestras semillas en casa, pero yo quería que analizáramos el pasaje y que nos lleváramos esta pequeña reflexión y que no lo quitemos de nuestra mente hasta el día en que vayamos a nuestra semilla y ahí todo lo que más que te haya salido después de esta reflexión, ahí lo podamos plasmar y compartir con nuestros compañeros. Y otra vez, si no estás en una semilla en casa, te invitamos de verdad, te estás perdiendo de mucho, te estás perdiendo del compañerismo que hay entre semana de cada uno de los que asistimos a Semilla. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime
principalmente profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.